Estamos alegres. Este es el, como decía mi hijo, es la segunda reunión. Bienvenidos todos. Es la segunda reunión que tenemos de domingo en la tarde. Estoy seguro que Dios va a hacer cosas grandes. Y ahora sí no hay pretexto, ¿verdad? O sea que, no, es que yo no puedo ir en la mañana. Pues ya en la tarde. ¿Verdad? No, es que no puedo en la tarde. Pues en la mañana. Entonces, siempre hay, ¿verdad?, oportunidad para reunirnos y estar un momento en la presencia del Señor. Bienvenidos todos, hermanos. Qué gusto nos da esta tarde, hermanos, al meditar en la palabra del Señor. Yo quisiera hacer énfasis sobre cómo Dios es capaz de realizar milagros en medio nuestro. Y yo estoy seguro que todos hemos oído de milagros, ¿verdad, hermanos? Todos. Algunos los hemos experimentado. Algunos hemos disfrutado. Hemos gozado del privilegio de experimentar, valga la redundancia, un milagro. Ahora, ¿pero en qué consiste un milagro? Pienso que, yo diría en forma sencilla, sin buscar palabras o raíces etimológicas, ¿verdad? Sin pretender impresionarlos a ustedes. Yo pienso, hermanos, que un milagro puede ser un evento que es de repente, inesperado, y que no tiene, hermanos, fundamentos humanos, sino que es de origen, voy a decirlo, celestial, y que lleva el propósito de cambiar una situación, un estado, y que es capaz de darnos a nosotros muchas satisfacciones. Algo así, hermano. No sé si me entendieron, pero algo así. El punto esta tarde es de que he visto en mi vida milagros. He visto milagros desde los más portentosos hasta los más sencillos. Quiero decirles que he orado por mis hijos y ellos en algún momento han estado enfermos y yo creo que para los que somos padres como que es lo más sensible que uno tiene. Y uno dice, Señor, obra un milagro, y ahí quisiera uno que bajara, ¿verdad?, el cielo con todos los ángeles y lo auxiliara a uno. Y hermanos, en medio de mi impotencia, de mi incapacidad, Dios ha sido capaz, Dios ha sido bueno y hermanos, por misericordia ha respondido a veces a mi clamor. Hemos visto, hermanos, en campañas evangelísticas, por ejemplo, cómo los enfermos se levantan, cómo las personas reciben la vista. Y no digamos, hermanos, de los milagros de los que la Biblia testifica, de cojos. Hermanos, yo cuando leo la Biblia me sorprende cómo, hermanos, imagínense, dice la Biblia que un día estaba el Señor Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y dice de que había una mujer, fíjense, con una joroba. O sea, yo me imagino una persona completamente deforme, una persona que no tenía ni la más mínima esperanza de pensar tan siquiera de que su estado podía ser cambiado, transformado. Sin embargo, dice la Biblia que el Señor Jesús la pasó al frente. Imagínense, hermanos, el momento. Aquella mujer, quizá, hermanos, sin entender lo que iba a suceder en ese momento, sin comprender lo que estaba pasando ya, hermanos, dice la Biblia que pasa al frente. Y el Señor Jesús, hermanos, la tomó en sus brazos, la enderezó, dice la Biblia literalmente. Y hermanos, de forma maravillosa, la joroba desaparece. Y dice la Biblia que el Señor Jesús dijo, aquella mujer que estaba atada durante muchos años, ¿cómo era posible que siguiera así? Ahora, yo me imagino que ustedes han de haber visto milagros también ya, ¿verdad? Ustedes han de haber visto cómo hermanos, Dios
todavía obra en estos tiempos. Y si no, hermanos, véanse ustedes. Ustedes son un milagro de Dios. Sí, nosotros somos un milagro de Dios. Nuestras vidas mismas son un milagro. A veces yo me he preguntado, Dios mío, ¿y este corazón? ¿Quién lo alimenta? ¿Cómo es que late? ¿Cómo es que se mantiene allí? ¿Cómo es que hermanos, bombea la sangre al cerebro, a las diferentes partes de mi cuerpo? ¿Cómo? Tiene que ser un milagro, hermano. Porque yo no me lo saco y lo alimento. O no le doy toques eléctricos para que reaccione. No hago eso. ¿Cómo podría hacerlo? Sin embargo, hermanos, grande es Dios, que nosotros mismos somos instrumentos del poder, de la gloria de Dios. Y hermanos, y disfrutamos, y a veces, hermanos, lamentablemente no nos damos cuenta. Siéntanse un milagro, hermanos, siéntanse un milagro. Voy a aprovechar que no hay niños. No voy a decir cosas malas. No piensen que voy a decir cosas malas, pero voy a aprovechar que no hay niños. Pero ¿saben ustedes de que cuando una mujer y un hombre tienen una relación sexual, dice la Biblia que el hombre despide millones y millones de espermas? Millones de hermanos, de animalitos. Perdónenme, de animalito, ¿verdad? Y saben, hermanos, que solamente usted, hermano, logró entrar al óvulo y por milagro de Dios ahora estamos aquí de pie. Miren qué bendición, qué maravilla. Tuvimos, hermano, la fuerza, tuvimos, hermano, y aunque no lo percibíamos, como aún hoy en nuestros días no percibimos, que el milagro de la vida se desarrolló en nosotros y a veces nosotros no nos damos cuenta. Ahora yo quiero hablar, hermanos, de un milagro esta tarde que va más allá de nuestro entendimiento y de nuestro juicio. Y que, hermanos, también llega a ser como algo, como que ya lo merecíamos, como que pues pasó, como que de repente no nos dimos cuenta. Y muchas veces llegamos a tal grado que pensamos de que nosotros hemos sido convencidos por una persona que tiene un lenguaje florido, un dialecto, una forma de hablar elocuente, y llegamos a pensar, qué bonito, qué maravilla el mensaje. Y no nos damos cuenta de la operación del Espíritu de Dios sobre la vida de cada uno. Quiero invitarles a que abran sus Biblias. Los que traen, por supuesto, en el libro de los Hechos, capítulo número 9, voy a leer, libro de los Hechos, capítulo número 9. Capítulo número 9, leo el verso 1 en adelante y dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y el hombre temerario, estoy en el verso 6, y el hombre, estoy parafraseando también, y el hombre temerario, el soldado, el que no le tenía temor a nada, el que iba contra los cristianos, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá
lo que debes de hacer. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura esta tarde. Y yo, hermanos, esta tarde he querido titular nuestra meditación sobre el milagro más grande. ¿Han visto ustedes milagros, hermanos? Sí, creo que sí. ¿Han visto ustedes milagros? Me imagino que sí. ¿Han tenido milagros en sus vidas? Me imagino que sí. Sí, hermanos, pienso que a veces llegan momentos en la vida cuando uno ya no encuentra salida y uno ora a Dios y Dios abre 7 caminos, dice la Biblia. Creo que todos aquí hemos sido testigos de milagros. Ahora, la Biblia, como ya dije, habla de sucesos tremendos, hermanos, que al parecer y en el tiempo en que vivimos, pudiera ser de que no logramos entender, no logramos percibir la realidad de ellos. Pero la Biblia testifica, hermanos, además de esta mujer que les mencioné, habla de personas ciegas, dice, que eran ciegos de nacimiento. Hermanos, personas que habían sido contagiadas, porque en aquel entonces, quiero decir y dejar claro, que la lepra era y es una enfermedad viral que a media cuadra no se puede o no debe de estar una persona que tiene lepra porque contamina a las otras personas. Y la Biblia testifica de que cuando los leprosos venían delante de Jesús, el Señor Jesús los sanaba. El Señor Jesús, hermanos, le daba la vista a los ciegos. Hermanos, levantaba a aquellos que estaban paralíticos y daba, hermanos, unas señales tremendas de que Dios era con él. Ahora, hermanos, cuando uno llega a una porción como esta, a mí, hermanos, me llama la atención cómo el apóstol Pablo había vivido durante un tiempo dentro de la vida religiosa. Y quizás, hermanos, todo lo que a él lo movía y todo lo que a él lo incitaba era nada más, hermanos, los principios que él había recibido. Pero que como tal no había, hermanos, como hecho un análisis previo y claro de lo que la vida de Dios en la vida del ser humano significa. Uno, hermanos, no puede ser indiferente al poder, a la gloria de Dios, porque por más incrédulos que nosotros seamos, Dios sostiene, hermanos, nuestras vidas. Y como ya dije, la vida es un milagro de Dios. Ahora, hay personas que dicen que yo vivo como quiero, yo vivo porque me vitamino, porque yo vivo porque mis padres son longevos, yo vivo porque, en fin, y una serie de argumentos que no tienen nada que ver, hermanos, con la naturaleza humana. Es Dios, hermanos. Por eso, en el Evangelio según San Juan, dice la Biblia. Mejor lo leemos. Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1 dice: en él estaba la vida. Lo vamos a buscar. En él estaba la vida. En el capítulo número 1, por favor, hermanos, lo leemos. En el capítulo número 1 dice, vean lo que dice. Gloria a Dios. Dice, en el principio, el verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Miren, hermanos, el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vean el verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que el hombre puede jactarse de que tiene vida, de que tiene salud, pero en realidad quien se la da es Dios. Por eso no podemos nosotros decir, yo soy longevo, mis padres fueron longevos. No, Dios nos da la vida y Él nos la quita en el momento que Él quiera. Ahora, hermanos, a mí me llamaba la atención, como ya dije, esta experiencia del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, dice la Biblia, y voy al punto, de que él era el enemigo
más grande, el enemigo acérrimo que la iglesia de ese tiempo tenía. Ya bajo sus órdenes había muerto el primero de los diáconos de la iglesia. Y hermanos, era un hombre que estaba decidido a terminar con el movimiento de la iglesia cristiana. Ahora pareciera de que nosotros los cristianos, como le dejamos todas las cosas a Dios, no tenemos defensa. Y a veces parecemos como muy hermanos, como voy a decir como muy descuidados, o quizá, hermanos, muy olvidados, y que nadie va a velar por nosotros. Pero hermanos, esta tarde quiero decirles a todos ustedes de que hay un Dios en los cielos que vela por nosotros. Y que cualquiera de la situación que nosotros estemos viviendo, sea esta difícil, sea de adversidad, sea de amenazas, quiero decirle que está Dios pendiente de nosotros. Lo que pasa es de que se va a llegar el día, va a llegar el momento en que Dios va a actuar y nosotros debemos de estar esperando en Él. Lo que pasa es de que muchas veces somos, hermanos, impacientes. Queremos ver las cosas ya y queremos que las cosas se realicen ya, como que si Dios fuera un genio o el genio de la lámpara maravillosa y frotarla y que aparezca ahí cuántos deseos y pretendemos tener a Dios como nuestro sirviente. Pero Dios ni es nuestro sirviente y Dios no es tampoco nuestro mandadero, sino que Él tiene dominio de todas las cosas. Y llegará el momento, hermanos, en que Él actuará. Por eso nosotros debemos de estar esperando, confiando, sabiendo, hermanos, que llegará el momento que la situación más adversa, peor que nosotros pensemos, ha de ser transformada por el poder de Dios. Ahora, hermanos, si levantó a los paralíticos, si le dio la vista al ciego, si dice la Biblia, hermanos, que de la nada formó la tierra, formó las estrellas, dice que con solo su palabra, dice, hágase las estrellas, y las estrellas comenzaron a formarse. Aleluya. Que se haga el sol, decía el Señor, y se hace el sol. Que se haga la luna, y se hace la luna. No, hermanos, nosotros no podemos ser, hermanos, como muy indiferentes a esta gloria, a este poder de Dios. Nosotros, hermanos, deberíamos vivir y viviendo, alabando a Dios, glorificando a Dios, hermanos, agradecidos por todo lo que recibimos de Él. Pero pareciera que a veces creemos, no, esto me lo merezco. Yo así soy. Es que soy muy guapo, me lo merezco. No, ¿qué? Lo que pasa es, hermanos, de que nosotros debemos de entender que si algún don, alguna virtud tenemos, ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora vean, hermanos, dice la Biblia que en ese momento Pablo comenzó a perseguir a la iglesia. Y dice la Biblia, hermanos, que sacaba a las mujeres de sus casas y las sacaba del pelo. Imagínense, hermanos. O sea, si uno cuando en la calle va y ve que hay personas que están discutiendo entre sí, uno se pone nervioso. Bueno, yo me pongo nervioso, yo no soporto una situación así, que se están peleando. Un día íbamos en un vehículo aquí por Tehuacán, y estaban dos jóvenes así, iba el vehículo en marcha, y veo dos jóvenes que se están allí discutiendo, y de repente, hermanos, uno de ellos y en el momento que nosotros vamos pasando, le suelta el golpe y le pega en la boca, y se oye el golpe bien feo, y sentí bien terrible aquello, ¿verdad? O sea, imagínense, hermanos, pero y que a las mujeres, hermano, el hombre las sacara del pelo a rastras y las llevara, hermanos, por el solo hecho de ser cristianos, las llevara a las autoridades, las presentara, hermanos, delante de las autoridades para que fuesen, hermanos, como personas que merecían juicios. No, era un hombre terrible, hermanos. Ahora imagínense invitarlo a la iglesia. No, ese hombre inmediatamente lo agarraba a uno y lo llevaba a uno y lo metía preso. 5 años de cárcel, 10 años de cárcel. ¿Y qué digo 10 años de cárcel? Antes los soldados lo golpeaban, lo maltrataban y a la cárcel por ser cristianos. Ahora, ¿quién, hermanos, en ese tiempo quería ser cristiano?
¿Creen ustedes que hubiéramos nosotros dicho yo soy cristiano? Pablo, allá va Pablo. Yo soy cristiano, Pablo. Pues sí, salimos corriendo. Ahí viene el apóstol Pablo, escondámonos porque nos va a llevar presos. Y hermanos, era violento, golpeaba a las mujeres, hermano, a los hombres, los insultaba, los llevaba. Y todo, hermano, por defender causas religiosas. Y gracias a Dios, hermano, miren, les voy a decir una cosa. Bendito Dios que hoy en día podemos hablar del evangelio, podemos hacer campañas, podemos hablar de Cristo. Nos decimos en la calle: hermano, Dios bendiga. ¿Qué tal, hermano? Hermana, va a llegar a la iglesia. Sí, hermano. Allí en ese tiempo no había manera. No, si tan siquiera se mencionaba algo relacionado con el Señor Jesús, a la cárcel, hermano. A la cárcel, a ser, hermano, a ser metidos en un cepo. Por eso la Biblia registra a un Pablo y Silas, dice la Biblia, que mientras ellos, hermanos, estaban en un cepo, en la cárcel más profunda de aquellos lugares, dice la Biblia, que ellos alababan a Dios. Pero hermanos, como ya dije, cualquiera que sea la circunstancia que nosotros vivimos, o hermanos nosotros estemos enfrentando, yo quiero decirles que hay un Dios capaz de transformar esa situación. Ahora vean, hermanos, cómo nosotros nos preguntamos: ¿será posible? Y pienso en aquel tiempo que decían los hermanos. ¿Qué creen ustedes que decían los hermanos de Pablo? ¿Creen ustedes que decía que se convierta Pablo? No creo que dijeran eso. Yo creo que decían: malvado, ingrato, que el Señor te reprenda, Satanás. Pienso que le decían al pobre Pablo, porque era, hermanos, abusivo. Sí, era un hombre, hermanos, que llegaba y, como ya dije, golpeaba, maltrataba. Ahora, ¿cuál era hermanos, la oración de los hermanos? ¿Cuál era, hermanos, la petición de los hermanos para con Dios con respecto a ese hombre? Que lo manden al infierno, que no se acerque por acá. Es una peste, es una amenaza, es alguien que no nos va a hacer daño. ¿O creen ustedes que había alguien que dijera: Señor, ten misericordia de ese hombre? Porque actualmente quizás eso nos pase a nosotros, hermano. ¿Se han encontrado ustedes con gente violenta en la calle? O gente que les hace daño, hermanos. Gente que sin nada y por nada uno le cae mal. Y dice: no, este me cae mal. Esa mujer yo no sé por qué no la soporto. Uy, me cae mal. Y cuando va pasando por donde ella o por donde él, tira agua y le moja los pies y lanza palabras y dice cosas. ¿Ya le ha pasado eso, hermano? ¿Qué siente usted? Quisiera agarrar un guacal y tirárselo, agarrar un plato y lanzárselo. Quizás eso. Porque, hermanos, es natural. Es natural. La iglesia estaba, hermanos, afligida. Hermanos, cuando oían de que Pablo iba a llegar, se escondían, se metían como que eran ratas, perdón la expresión. Pero se escondían, salían corriendo y se metían, hermano, a los lugares, porque allá venía el abusador, allá venía aquel hombre, hermanos, que iba a ser el látigo, que iba a ser, hermanos, el juicio sobre ellos. Pero lo maravilloso, hermanos, es de que Dios estaba pendiente. Hermanos, miren, les voy a decir algo. Dios nos cuida a nosotros. Y Él tiene cuidado de nosotros. Digan amén, hermano. Gracias, Señor. Digamos gracias, Señor, ¿verdad? Él tiene cuidado de nosotros. Pero también le voy a decir una cosa: Él tiene en la mira al maligno. Él lo tiene en la mira. A Él no se le escapa nada, hermanos. Así que si alguien lo está amenazando a usted, dígale: Señor, ya lo viste, ¿verdad? Señor, va que ya lo vistes, ya escuchaste lo que está hablando de mí, ¿verdad, Señor? Pero no vaya usted a agarrar el plato. No vaya usted. Voy a ir a las autoridades. Señor representante de la autoridad, fíjese que quiero que vaya donde mi vecina y que le ponga paro, que ponga 100 metros de distancia. No, va a decir la vecina: pues de otra forma me desquito. Van a llegar la manera, pero me voy a desquitar.
Sin embargo, hermanos, si nosotros dejamos las cosas a Dios, yo les aseguro que Dios obrará, que Él, hermanos, actuará a favor de nosotros. Miren, hermanos, ¿quién ustedes creen que pensaba que Pablo se iba a convertir? ¿Quién? Nadie, si era malvado. Iba con su espada, iba con me imagino con sus guantes, se preparaba. Estos cristianos ya van a saber quién soy yo, decía. Y voy a ir a Damasco, creo que ya me terminé a todos los de Jerusalén, decía. Creo que los de Jerusalén ya los tengo a todos en la cárcel. Voy a ir a Damasco porque y me lo imagino él, hermanos, preparando su cabalgadura, preparando todo. Me voy a estar unos 3 días allá, dice la Biblia, en el verso número 1 que leíamos, dice, hermanos, vean esto, que respirando amenazas, dice, y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote. Buscaba a las autoridades para que lo autorizaran. No, hermanos, ese hombre no se estaba quieto. Ese hombre dijo, voy a ir donde el sumo sacerdote, voy a ir donde las autoridades para que aprueben lo que yo estoy haciendo. Y como los religiosos estaban, hermanos, como listos para atacar, para dar el zarpazo, lo autorizaban, hermanos, a que fuese a todas las sinagogas donde se mencionaba el nombre de Cristo, donde habían personas cristianas, y que, hermanos, los tomara y los llevara a la cárcel. Y dice la Biblia que él iba respirando amenazas. ¿Cómo creen ustedes, o qué creen ustedes que significa respirar amenaza? Estos cristianos los voy a matar. Estos cristianos, así como le han hecho a usted. Me la va a pagar. Pero va a ver quién soy yo. Y uno no entiende por qué. Lo odian a uno. Lo odian por gusto. Pero uno no sabe que uno no pertenece al reino de ellos. Pero la Biblia dice que aquel hombre iba en ese, hermanos, en ese espíritu. La voy a matar, lo voy a meter preso, le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro, voy a hacer eso, le voy a hacer lo otro. Y la iglesia del Señor, hermanos, como a nosotros y a la iglesia del tiempo antiguo, lo que nos queda es orar, decirle, Señor, ayúdanos. Y que amenacen, no importa, Señor, tú ayúdanos. Que digan, no nos importa, Señor, tú ayúdanos. Que hablen, no importa, Dios es nuestro estandarte, Él es nuestra ayuda. Que hermanos que vengan y que digan cualquier cosa, no importa, porque Dios está con nosotros. No hay, hermanos, por qué temer. Siempre, miren, hermanos, siempre el diablo se presenta como así, como grandote. Y hermanos, las cosas las presenta de forma que uno dice, ¡ay! Y uno se desinfla como que globo, y se queda uno, y así se queda uno muy pequeñito, y el diablo así bien grande. Pero ¿saben qué utiliza? La mentira, la amenaza. Y el cristiano comienza a decir, ay, ¿ahora cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar? Te vamos a embargar. ¿Y dónde está tu Dios? No va a hacer nada, no va a pasar nada. Te vamos a quitar todo lo que tienes. Hasta la cama te vamos a quitar. Te vamos a quitar el trabajo. Te vamos a hacer esto. Te vamos a hacer lo otro. Así viene el diablo a amenazar, y al final no hace nada porque Dios no se lo deja, hermanos. Gloria a Dios. Por eso es bueno estar de este lado. Por eso es bueno estar delante de nuestro Dios. Miren, aunque no lo parezca, y el apóstol Pablo ya lo dijo, hermanos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y miren, hermanos, la Biblia dice de que en Dios estamos completos. Por eso nosotros no podemos estar ahí, ¿qué va a pasar? No, dejemos que Dios actúe. Ahora, hermanos, vean ustedes, aquel hombre, hermanos, dice la Biblia, va amenazando, va respirando, y dice que pide cartas, pide autorización en el verso 2. Y a mí me encanta, hermanos, que dice la Biblia que se sube a su caballo y va, hermano, muy orgulloso, muy altivo. Y ya me lo imagino, hermanos, el caballo de él, un caballo blanco o un caballo negro, de esos grandes, ¿verdad? Que dieran el porte de la calidad de hombre que iba allí.
Hermanos, me lo imagino. Es hermanos, como ver a una persona rica, por ejemplo. No va a buscar un carrito sencillo. Va, hermanos, a buscar un vehículo de aquellos que aparentan, que son caros, que son, hermanos, los más famosos. Así va bien, el hombre muy altivo se sube a su caballo y va él, hermanos, como muy orgulloso ahí galopando, y dice la Biblia que va llegando, hermanos, al lugar cuando ya va cerca de Damasco. Aleluya. Dice la Biblia que en ese momento un golpe y lo bota del caballo al don Pablo, al gran hombre, al poderoso, al que nadie le podía decir nada y el que tenía influencias en todas partes, hermano. Y ahí cae el gusano. Porque delante de Dios esos somos, hermano, gusanos. Sí, aquel que se siente muy grande, que se siente él muy alto, que se siente que hay que pedir citas para hablar con él, ese pobre es un gusano. El único digno de la gloria, de la honra es Cristo, amén. Él es el único que merece respeto, Él es el único que merece reverencia, reconocimiento, hermanos, de que Él es el grande. Y miren, hermanos, dice la Biblia que inmediatamente lo botó. Y a mí me llama la atención, hermanos, que él sabe, fíjese, en el fondo lo que él estaba haciendo. La Biblia dice, hermanos, miren, que la respuesta del apóstol Pablo fue: mas yendo, dice, por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Le rodeó, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren, hermanos, y dice que el verso 5, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Allí que dijera: te voy a meter preso. Allí que dijera: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, ¿quién eres, Señor? Dijo, ¿quién eres? ¿Y saben qué le dijo el Señor? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Saben qué estaba haciendo Pablo? Pablo, haga de cuenta que ponen un alfiler en un lugar, un fierro, hagan de cuenta, con punta. Y las gentes que se levantan contra los hijos de Dios hacen eso que estaba haciendo Pablo. Estaban dando de golpes contra la punta del fierro. Y el Señor le dijo: dura cosa te dar coces contra el aguijón. Cuando una persona cree que se aprovecha, lo que hace es dar coces contra el aguijón. Porque el Señor Jesús dijo: cuando a uno de ustedes les hacen daño, es a mí que me lo hacen, dijo el Señor, y conmigo se van a arreglar. Ahora, hermanos, yo quiero ir al punto y con esto voy a terminar. Pero se acuerdan que comenzamos hablando de los milagros. Estábamos hablando de que Dios es capaz de hacer milagros. Pero el milagro más grande, hermanos, que puede existir es precisamente la conversión de un hombre a las filas cristianas. No hay otro milagro más grande que es una mujer, un hombre que caminó en la vida, hermanos, alejado de todo principio, de todo valor cristiano, venga un día y levante sus manos delante de Dios. Por eso, hermanos, nosotros, la comisión nuestra es ir, hermanos, y atraerlos en la condición que se encuentren, hermanos, en la condición que vivan, no nos importa. Y traerlos a Cristo y permitir que allí Dios obre el milagro más grande de la vida. Miren, hermanos, yo he estado en el lecho de un muerto. Yo recuerdo, estuve en el lecho de un muerto. Y le hago el llamado y le digo: mire, no, dijo, no, yo no quiero nada. Y se murió. Yo digo: Dios mío, quizás en el momento de la muerte, lo que menos uno puede hacer es rechazar a Dios. ¿Por qué? Porque uno no sabe, uno no entiende de estas cosas. Pero aquella persona dijo: no, yo de eso no quiero saber nada. Ahora la Biblia, hermanos, en el capítulo número 1 del mismo capítulo que les hablaba del Evangelio según San Juan, dice algo, hermanos, escalofriante.
Dice algo tremendo. Dice algo, hermanos, que a mí me sacude. Y que yo espero, hermanos, que sea en ustedes el llamado de Dios para cada uno de ustedes. Pero vean esto, lo que dice, hermanos. Mas todos, verso 12, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mire el 13, hermanos, los cuales no son engendrados por la voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Oh, hermanos, esto como ya dije es tremendo, porque yo quisiera que todo Orizaba conociera a Cristo. Hay gente que no se va a convertir, lamentablemente. Hay gente que se va a morir en el pecado. Y eso no es cosa mía. Y por supuesto no los estoy enviando yo a ningún otro lugar. Pero el hecho de que una persona diga, sí, Señor, te acepto como mi Salvador, eso no es ni de la persona que está aceptando. Eso es una operación del cielo. Fíjense, hermanos, qué tremendo. Porque dice el apóstol Pablo que los muertos no hacen nada, no escuchan, no saben nada, hermano. Y dice el apóstol Pablo, ustedes, vosotros, dice, todos nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos muertos andando. Y cuando nos invitaban a la iglesia, otro día, vamos a la iglesia, mire, hagamos esto. No quiero, estoy ocupado. Mire, que está bonito. No. Yo prefiero irme a la fiesta. Es que tengo que visitar un familiar. La cosa es que nunca hay tiempo para Dios. Gracias a Dios por los que estamos aquí. Gloria a Dios por los que estamos aquí. Gloria a Dios por los que estamos aquí. Sí, hermanos, pero el punto aquí es de que no es cuestión de que es voluntad nuestra invitarlo. No, es Dios invitando. Sí, porque, hermanos, miren, hay lugares donde el evangelio jamás ha llegado. Hay lugares donde el evangelio no ha entrado. Por ejemplo, en Afganistán, hasta estos tiempos, después de la guerra contra Estados Unidos, están ingresando misioneros a predicar el evangelio. No digamos, hermanos, en la India, o lugares como por ejemplo China, un país comunista que no ha dejado penetrar el evangelio por ningún motivo. No han escuchado, hermanos, y eso no es porque Dios no pueda. Lo que pasa, hermanos, es que cuando yo veo estas cosas, digo, qué maravilloso que Dios permitió que el evangelio penetrara a estas ciudades y que hiciera, hermanos, de nosotros instrumentos. Pero no, hermanos, nosotros ahora estamos como divagando. ¿Voy o no voy? ¿Soy o no soy? No, es que esto y ahí estamos como niños, sin saber, hermanos, el tesoro que se nos ha entregado. Hermanos, la Biblia dice que nosotros somos, hermanos, vasos de barro y el tesoro de Dios sobre nosotros. Nosotros deberíamos de estar agradecidos con nuestro Dios, hermano. Nosotros no estamos aquí porque, como ya dije e insisto en ello, no estamos aquí por hermanos, porque nos han convencido. No. Dios dijo, Gerson, aleluya. Jorge, aleluya. Pedro, ¿verdad? Oscar, Roberto, Dios dijo, y entonces se operó el milagro más grande del mundo. Oh, gloria a Dios. Oh, hermanos, qué milagro. Sí, hermanos,
No, yo puedo vivir, hermanos, quizás sin un brazo, quizás pueda vivir como Nick. ¿Conocen a Nick? Puedo vivir solo con la parte del cuerpo. Bien nada ese muchacho, a saber cómo hace, pero nada. Puedo vivir así. Y estoy hablando de los miembros, por supuesto, no estoy hablando de él, porque él, gracias a Dios, ya aceptó a Cristo. Y testifica, va a los países y testifica de lo que Dios hace en su vida. Pero lo que no podemos, hermanos, es vivir sin Cristo. Ahora les voy a decir un misterio. Les voy a decir un misterio. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón ni en esta vida, ni en la venidera, ni en la venidera, ni en la venidera? ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón en esta vida ni en la venidera? Dicen los teólogos, blasfemar contra el Espíritu Santo. Oh, es una respuesta teológica. ¿Saben cuál es el pecado que no tiene perdón aquí ni por jamás? Es rechazar a Cristo. Sí, tan sencillo como eso. Porque no habrá forma de ingresar a las glorias de Dios. Porque ese será nuestro pasaporte. Ese será hermanos, el boleto de identificación nuestra. Miren, hermanos, les voy a decir una cosa. Hay palabras en un idioma o en otro. O les pregunto a ustedes, cuando andaban en el mundo, yo lo he hecho. ¿Quién de los que está aquí no ha pecado contra el Espíritu Santo? ¿Quién? ¿Quién no ha blasfemado contra el Espíritu Santo? Díganmelo. Todos. Pero no era eso a lo que el Señor Jesús se refería. ¿Saben qué decía yo? Dios no existe. Dios no es. ¿Creen que eso no es blasfemia? No, decía yo, hemos nacido nosotros del Big Bang. Nosotros venimos de una explosión espacial. Otros ingratos se atreven a decir que venimos del mono. Por eso nos parecemos un poco. Pero no es eso. No, hermanos, hemos blasfemado contra el Espíritu Santo. Hermanos, hemos blasfemado cuando éramos impíos y ahora también blasfemamos contra el Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo blasfeman contra el Espíritu Santo? Cuando se adjudican así milagros que dicen que son del Espíritu Santo y no son. Del lugar donde yo vengo, una vez así hicieron investigaciones de las personas que eran sanadas por un X. No voy a decir el nombre porque sé que lo conocen. Y saben ustedes que solo el 10% de esas personas habían tenido una verdadera experiencia con Dios. El 90% les habían pagado para que dijeran que habían recibido el milagro que ellos solicitaban. ¿Quién va a decir, no, yo nunca he ofendido al Espíritu Santo cuando estamos pensando cosas malas, cuando proferimos palabras, cuando, hermanos, proferimos maldición? Estamos pecando contra el Espíritu Santo. Si lo único que tenemos que hacer nosotros es venir delante de Dios cada noche, hágalo. Decirle, Señor, perdóname, ayúdame, Espíritu de Dios, líbrame de esta carnalidad. Pero el pecado, hermanos, que no tiene perdón y que no alcanzará ni en esta ni en la otra, es haber rechazado a Cristo. Aunque piense otra cosa, pero así es. Un día de estos, y ahora sí, hermanos, miren, me guardo todo, pero un día de estos estaba un hermanito por ahí predicando, diciendo que el suicidio tenía
perdón de pecado. Fíjense. Y le preguntaron de que si una persona que se suicidaba, ¿para dónde se iba? Y el hermanito dijo, si es cristiano, dijo, se va directamente a la presencia del Señor. Yo, hermanos, quiero decirles que si así fuera, yo ya me hubiera matado. Sí, de veras. Yo ya hubiera querido estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos problemas he enfrentado? Pero hermanos, venido la operación de Dios sobre mi vida para consolarme, para fortalecerme, para decirme, hijo, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Un día, se los mencioné la vez pasada, a las 8 de la mañana yo tenía un problema serio. Hermanos, problemas económicos, que son los que más nos perturban. Pero yo no tenía nada, no había salida. Y me fui para un lugar y comencé a llorar. Señor Dios, si tú no me resuelves, mejor llévame ya, le dije. Quítame la vida. Como todo un Elías yo. A las 10 de la mañana Dios me había resuelto el problema. Oh, hermanos, comencé a llorar y perdóname, Señor. Porque a veces uno no sabe la dimensión en la que vive, hermano. Y después uno se queda como apenado con Dios. Dice, ay, Señor, ¿para qué? Pero hermanos, el milagro más grande que el ser humano puede experimentar es ser incluido a las filas del cristianismo. Recibir a Cristo, porque eso no es voluntad de hombre, no es voluntad de mujer. Quiero tener un hijo. No. Un hombre, quiero tener un hijo. No. Esa es voluntad de Dios. No es ni voluntad de nosotros. Nosotros queremos a todos, hermanos. Nosotros quisiéramos que todos.